Capítulo 3. La oportunidad de tu vida. Creo que no me había sentido tan nervioso en años, se quejó Sun en voz baja, pasándose las manos por el cabello. Mon se sentó frente a él en la mesa del restaurante del desayuno de mandarín oriental, hojeando por última vez las páginas de la presentación. Ambos platos permanecieron intactos sobre el mantel blanco. Tenemos un lanzamiento sólido, Sun. Va a ir genial. Mon respondió, forzando una sonrisa en su rostro, aunque estaba igualmente, si no más, nerviosa. Siempre optimista, dijo Sun, pero la confianza proyectada de Mon pareció calmarlo. Cogió su cuchara y le dio un mordisco a la papilla de manzana con especies que tenía delante. ¿Recuerdas esa vez que la mesa del club empresarial se empapó con la lluvia en la feria de actividades estudiantiles? Eras la única que aún sonreía al final de la noche. Mon sonrió ante el recuerdo. Ella solo era una estudiante de segundo año en ese momento, pero había reunido incluso a los estudiantes de último año del grupo para animarlos a pesar del terrible clima. Fue otro recordatorio de cómo ella era una líder excepcional, una identidad que sentía que se había perdido en los últimos meses. Hoy era su oportunidad de volver a sentirse así, volver a sentirse ella misma. Miró su reloj, frunciendo el ceño. Probablemente deberíamos ir arriba. Son casi las 10, dijo, comenzando a empacar sus materiales. Sun asintió, engullendo el resto de las gachas como si nunca hubiera desayunado en su vida. Es demasiado caro para desperdiciarlo, dijo encogiéndose de hombros en respuesta a su mirada severa. Ella simplemente negó con la cabeza y dejó algunos billetes sobre la mesa. Kun Sun, Kun Korkamon, esperen aquí un momento. Serena está terminando su última llamada. La asistente de Serena Wang, una joven que tenía más o menos la edad de Mon, le sonrió disculpándose mientras les estrechaba la mano. Mon sonrió ante el evidente esfuerzo de la chica singapurense para aprender los honoríficos tailandeses, a pesar de que había estropeado espectacularmente su complicado nombre completo. Solo Mon esta vez, respondió Mon, cambiando rápidamente a su inglés, con acento británico, para tranquilizar a la niña. La asistente sonrió agradecida antes de desaparecer en la enorme suite de la que había salido, dejándolos solos en el pasillo por un momento más. Siam Suite, Sun leyó la placa en la pared con un silbido impresionado. Levantó las cejas hacia Mon como si dijera, «Oh, ella es rica. Ella es muy rica». De repente la puerta se abrió de golpe y el asistente les hizo señas para que la siguieran adentro. Mon caminó frente a Sun cuando entraron en la suite ultralujosa. Estaba bellamente decorada con tallas de madera de teca en las paredes y muebles arreglados con buen gusto que claramente habían costado un centavo. Acostumbrada ahora al mundo de la sociedad de élite de Bangkok, Mon había llegado a apreciar cosas como piezas de exhibición exóticas y muebles hechos a mano. La asistente las condujo a una sala de estar con un sofá largo y algunos sillones que parecían cómodos. La persona a la que habían venido a ver estaba de pie junto a la ventana en el otro extremo de la habitación, murmurando en voz baja por teléfono mientras contemplaba el río Chao Phraya y el impresionante horizonte de Bangkok. Cuando Serena Wang se dio la vuelta, Mon tuvo una sensación similar a la primera vez que conoció a Sam, cuando era adulta. Obviamente no estaban las mariposas que acompañaron un vertiginoso primer encuentro con el amor de su vida, sino ese nudo en el estómago que le producía estar en presencia de alguien que emanaba poder desde sus propios huesos. Serena llevaba un vestido negro sencillo y tacones, aunque Mon pudo identificar fácilmente el estilo tranquilo y lujoso. Sun había tenido razón. Esta mujer era de verdad rica, muy rica. Mon notó que había cambiado su cabello desde su última portada en la revista Forbes Asia. Los mechones que alguna vez fueron largos, teñidos de rubio,
Ahora estaban más cortos y en un color negro de aspecto natural, recogidos en un moño casual. Lamento mucho la demora, dijo la capitalista de riesgo en tono de disculpa, mientras casualmente dejaba caer su teléfono en la mesa de café frente a ellos. No hay ningún problema, señora, dijo Sun rápidamente. Oh, por favor, no hay necesidad de formalidades, dijo Serena alegremente mientras caminaba hacia el minibar, donde se exhibía una plétora de costosos licores y mezcladores. ¿Puedo ofrecerles a ambos una bebida? Solo agua para nosotros, dijo Moon rápidamente. Serena asintió mientras su asistente le traía 2 botellas de agua. Abrió una lata de Coca-Cola Light para ella y volvió a la sala de estar. Entonces el Dr. Webb me dice que es una joven impresionante, señora Moon, dijo mientras se acomodaba en el sillón, apoyándose en el respaldo y cruzando las piernas. Moon se sonrojó sin darse cuenta. Es demasiado amable. De nada, hice una investigación. No cualquiera es ascendido a la suite C de la empresa a la que se unió hace menos de un año. ¿Qué hiciste para impresionar al equipo de Diversity? Serena preguntó, sosteniendo sus dedos. La cara de Moon cayó. ¿Por qué fue eso lo primero que tuvo que surgir? Oh, bueno, supongo, comenzó, pero Sun la empujó sutilmente con la rodilla. Moon tiene mucho talento. Fuimos a la universidad juntos, interrumpió. Serena no parecía pensar en nada al respecto, y Moon estaba agradecida de que la investigación de la mujer se hubiera detenido en las noticias de negocios y no se hubiera aventurado en los tabloides de Tailandia, que habían cubierto la historia de Mon Luan Samanung Anantrakul, boda icónicamente sin disculpas gay muy extensamente. ¿Y usted, señor Sun, por qué dejaste Google? Tu ex jefe y yo nos conocimos en una conferencia el año pasado. Le dejé una nota y tenía cosas muy buenas que decir sobre ti. Preguntó la inversionista, girándose para mirarlo. Moon dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pasaron más de 1 hora en la habitación con Serena, guiándola por el campo. Tenía una cara de póker experimentada, pero Moon notó varios asentimientos y sonrisas de aprobación. Serena hizo preguntas extremadamente acertadas e inteligentes, y Moon no pudo evitar emocionarse por la energía en la sala. De repente se sintió como un aseo que iba a lanzar la próxima gran cosa en Tailandia. Había un latido en sus venas, un subidón que nunca había sentido antes. Por un momento olvidó por completo que antes de que algo de esto pudiera suceder, tenía que decirle a Sam la verdad. Por un momento se olvidó por completo de Sam. Este era su momento de brillar, y a ella le encantaba. Bueno, dijo Serena finalmente, levantándose de nuevo para estirarse. He escuchado miles de lanzamientos de jóvenes como ustedes, pensando que tienen lo que se necesita para dirigir una empresa en el mercado actual, dijo, volviéndose hacia la ventana nuevamente. Moon y Sun intercambiaron una mirada confusa. Ambos habían pensado que las cosas iban muy bien. Casi siempre son demasiado confiados. No ven los obstáculos antes de que sea demasiado tarde, continuó Serena, mirándose las uñas cuidadas. Moon se mordió el labio. Hemos investigado mucho, señora Wang, y ya he visto muchas de las dificultades de dirigir una empresa como esta a través de mi trabajo en Diversity. Sé que no será fácil, pero confío en que nuestras habilidades combinadas, comenzó, pero Serena levantó una mano para detenerla. Puedo decir que eres diferente, y es exactamente por eso. La inversionista se volvió hacia ellos nuevamente y sonrió amablemente. No estás llena de ti mismo, Moon. Estás lista para remangarte y trabajar duro para lograr lo que quieres. Me gusta eso. Oh, fue todo lo que Moon pudo decir. Entonces, continuó Serena extendiendo una mano en dirección a su asistente, quien le entregó un bolígrafo y un folleto. Voy a escribirte un cheque previo a la semilla ahora mismo, y te unirás a mi cartera. ¿Habla en serio? Sun soltó con incredulidad. Apretó la mano de Moon con fuerza, lo que hizo que el rostro de Serena vacilara un poco mientras abría la chequera. Hablo muy en serio. Sin embargo, hay una cosa que me preocupa, dijo la inversionista. No quiero ser demasiado atrevida con esto, pero ¿ustedes dos son pareja? Moon inmediatamente puso espacio entre ella y Sun,
acostumbrada a trazar límites rápidamente, dada la tendencia de Sam a los celos, cada vez que alguien entraba en un radio de 10 pies alrededor de Mon. «Oh, Dios, no, Mon está casada», se rió Sun, apartando la mano por si acaso. «Definitivamente solo amigos y colegas». Serena se relajó un poco mientras terminaba de firmar con su nombre en el cheque con una floritura. «Eso es bueno. No me gusta que el drama de la vida personal estropee mis empresas. Pero casada tan joven, Mon, con una carrera de nave espacial para arrancar». «¿Qué no puedes hacer?», Serena comentó. Mon notó un poco de admiración en su tono. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió ella, tomando el cheque. Sus ojos se abrieron cuando miró la cantidad. Era casi el doble de lo que habían pedido. «No tomo atajos cuando realmente creo en algo», dijo Serena, al notar la reacción de Mon. «Esta es mi primera inversión en Tailandia y quiero que los otros jugadores del mercado me tomen en serio. Así que no me decepcionen». «Absolutamente no lo haremos», dijo Mon, cruzando las manos en señal de gratitud por costumbre. Serena se inclinó sobre la mesa y Mon le estrechó la mano. «Santa mierda. Esto realmente está sucediendo». «Serena, disculpa por interrumpir, pero tu taxi está esperando para llevarte a tu reunión de almuerzo», interrumpió el asistente. Mon y Sun regresaron al vestíbulo con Serena, intercambiaron cumplidos y le ofrecieron recomendaciones de restaurantes para probar mientras estaba en Bangkok durante el fin de semana. Ambos apenas podían contener su vértigo mientras le indicaban a su taxi que se alejara de la entrada del hotel. Tan pronto como hubo doblado la esquina, Mon chilló de felicidad. «Lo logramos, Sun. De hecho lo hicimos», exclamó mirando hacia abajo al cheque marcado con tinta negra. Sacudió la cabeza con incredulidad. «No puedo expresar con palabras lo emocionado que estoy por esto, Mon», dijo sonriendo. «Solo espero poder cumplir con la expectativa de ambos construyendo la tecnología», dijo, con el nerviosismo volviendo a su voz. «¿Recuerdas lo que dijo Sun? Ella realmente cree en nosotros», le aseguró Mon, depositando el cheque de manera segura en su bolso. «Creo que ella realmente cree en ti», respondió Sun, juntando las manos. «Ella estaba súper impresionada contigo». «Bueno, eso es porque me impediste decirle que en realidad no hice nada para conseguir mi trabajo en Diversity», dijo Mon con un suspiro. Todas las inseguridades volviendo a su mente. Sun la miró con curiosidad, con una ceja levantada. Hizo una pausa antes de decir que ahora no era el momento de entrar en la complejidad de su matrimonio con el amigo con el que se había vuelto a conectar hace solo un par de semanas. Después de todo, sabía que el resentimiento que se había estado gestando durante las últimas semanas no era del todo justo. Sun no conocía a Sam en absoluto y no quería que su primera impresión de su increíble esposa fuera que estaba asfixiando a Mon. «Vamos», dijo finalmente, ansiosa por cambiar el tema. «Vamos a almorzar también, me muero de hambre». Empezó a retroceder hacia la puerta del Mandarín Oriental con la intención de dirigirse a su restaurante antes de que Sun alcanzara su hombro. «Vamos a comprar algo de comida callejera. Puede que seas rica ahora, pero ese desayuno no valió la pena», dijo con un resoplido. «Entonces, ¿por qué lo devoraste como un animal?» «Como dije, demasiado caro para desperdiciarlo». Sun se encogió de hombros. Mon se rió y lo siguió mientras se dirigían a uno de los muchos lugares casuales a lo largo del río. «Arreglaré todo para el papeleo con WeWork, para que podamos tener una oficina real para trabajar a partir de lunes», dijo Sun mientras Mon saltaba de su auto frente a la puerta de ella y Sam. Después de un almuerzo de celebración y una cerveza helada, se pusieron a trabajar durante varias horas antes de que Mon se diera cuenta de que ya era media tarde. No esperaba con ansias esta noche. Ahora era inevitable que tuviera que decirle a Sam la verdad de lo que estaba haciendo. Ella se despidió de Sun mientras él se alejaba antes de cruzar la puerta. Y fue entonces cuando supo que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. La señora de Wampeng estaba estacionada en su lugar habitual al frente de la casa, lo que significaba que Sam estaba en casa. Mon miró su teléfono, pero no había mensajes perdidos de Sam. Tal vez acababa de llegar temprano a casa sin ningún motivo. «Sam», llamó al entrar en la casa. No hubo respuesta. «Tirak», Mon le intentó de nuevo. Se quitó los zapatos y entró en la sala de estar.
donde San estaba sentada en el sofá, con la columna recta como una línea y las piernas cruzadas. Cuando finalmente miró a Mon, fue con los ojos oscuros y fríos que Mon no había visto en mucho tiempo. Le recordó esa noche horrible, espantosa, cuando San la acusó de engañarla con Kirinov. Wanton, Wanton, Wanton. La mueca que acompañó el insulto todavía resonaba en sus oídos. San no estaba simplemente enojada, sino furiosa, lívida. Y ahora esa mirada estaba de vuelta, sus pupilas como dos interminables agujeros negros. ¿Dónde estuviste hoy? San preguntó rotundamente, tratando de mantener un tono uniforme, pero Mon la conocía demasiado bien. Podía oír el ligero temblor en la voz de San. Podía ver un poco de rojo en sus ojos. San había estado llorando. Ella estaba herida, estaba enojada, pero también había una inmensa tristeza detrás de la ira, y eso significaba que sabía que Mon le había mentido. Ya te dije, comenzó Mon, aferrándose desesperadamente a la mentira de ir a ver a sus padres. Sabía que tenía que decir la verdad en algún momento, pero era viernes. Nada iba a cambiar materialmente hasta el lunes por la mañana. Tal vez ella podría sincerarse mañana, no ahora, mientras San claramente ya estaba angustiada. Estás mintiendo, dijo San en voz baja, con la voz entrecortada. Mon se congeló, clavada en el lugar, su bolso todavía colgado de su hombro, y era casi como si el cheque de papel dentro, de repente, hubiera comenzado a pesar 1.000.000 de kilos. Fui a casa de Ma y Pa esta tarde. Pensé sorprenderlos a todos con un postre después de su almuerzo, explicó. Por supuesto, San había pasado horas angustiándose por el hecho de que Mon la había excluido, específicamente del almuerzo familiar inventado, y había respetado los deseos de Mon mientras seguía encontrando una manera de mostrarles a ella y a sus padres cuánto los amaba. Y para mi sorpresa, ya habían comido, y aparentemente no tenían idea de qué planeabas pasar hoy. Ella juntó las manos sobre las rodillas, los ojos brillando. Entonces estoy preguntando de nuevo, ¿dónde estuviste hoy?